Buenos días, queridos amigos, queridos oyentes. Un programa más en nuestro canal de historia, en clave de historia. Hoy tenemos la suerte de tener como invitado al doctor Manuel Parodi Álvarez, al que le agradezco muchísimo su colaboración en este programa para hablarnos de un tema muy interesante, que es la arqueología española en el norte de África. Mm, Territorio de pioneros, España y la arqueología en el norte de Marruecos, en la primera mitad del siglo XX. Muchísimas gracias y bienvenido, Manuel. A ti, Carmen, muchísimas gracias. A ti y al canal por contar conmigo, naturalmente. Muchísimas gracias. Por supuesto, muchísimas gracias. Y bueno, me parece un tema muy interesante porque nos vamos a situar cronológicamente en la primera mitad del siglo XX, que ya hemos empezado a estudiar, y siempre hemos visto que la relación de España con el norte de África lo hemos visto siempre desde el punto de vista político y sin embargo, el doctor Parodi nos va a dar una visión de esa relación cultural. Pero antes quiero hacer una breve presentación de su currículum. Él es doctor en Historia y arqueólogo, miembro del ICOMOS, que es la sigla que se conoce como ICOMOS, lo que es el Comité Internacional para los Monumentos y los Sitios. Académico correspondiente de la Academia Andaluza de la Historia y de la Escuela de Arqueología Italiana de Cartago, vocal de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias de Sevilla y Huelva, historiador asociado de la Fundación de los 500 años de la Villa Rica de Veracruz, México, miembro de la Asociación de Historiadores y Arqueólogos de Cartago, Túnez, y del Instituto de Estudios Ceutíes, profesor en los máster Patrimonio Histórico y Arqueólogo de Turismo en el Aula de Mayores de la Universidad de Cádiz, docente invitado en diversas universidades españolas y extranjeras, director de la revista de Historia, Arqueología y Patrimonio, que se llama Gargoris, y coordinador de la oficina de la conmemoración de la primera vuelta al mundo del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, un evento que se celebró del 2015 al 2019. Cuenta con varias publicaciones de las que yo voy a citar el último libro que ha salido a la luz en septiembre del 2024, que se titula Arqueología española en el norte de África, Marruecos, primera mitad del siglo XX, de la Fundación Infantes Duque de Montpensier. Es de, como os he dicho ya, del 2024. Pues un tema muy interesante, vuelvo a repetir, él nos va a contar esa relación cultural que España va a tener en el norte de África, concretamente en Marruecos, en estos primeros años en esta primera etapa del siglo XX. Entonces, mi primera pregunta es, ¿cómo han sido las relaciones? Porque en esta etapa Marruecos es un protectorado español. Cuéntanos un poco, brevemente, para introducirnos ya en el tema de la arqueología. Bueno, las relaciones entre vecinos, entre países vecinos, siempre son complejas, porque es una interacción muy profunda, muy continua en el tiempo y no siempre positiva. La historia de España, bueno, pues los países con los que España más fricciones, desencuentros y conflictos ha tenido son precisamente sus vecinos territoriales, caso de Portugal o Francia, y sus vecinos de la otra orilla del mar, caso de Inglaterra, que está un poco más lejos, pero que estamos relacionados a través de las olas del océano, y por supuesto Marruecos, ¿no? Eh, por eso, como digo, las relaciones entre países vecinos suelen históricamente ser controvertidas, y en el caso de las relaciones entre Marruecos y España, pues no nos encontramos ante una excepción. Sin embargo,
por hacerla breve, que luego volveremos sobre el tema seguramente a lo largo de la conversación. Sin embargo, hay que constatar que España y Marruecos no han tenido una guerra desde el siglo XVIII. Es decir, nuestra última guerra con Francia fue a principios del siglo XIX. Con Inglaterra otro tanto de lo mismo. Con Estados Unidos a finales del siglo XIX. Con Portugal también a principios del siglo XIX, la Guerra de las Naranjas, ¿no? Sin embargo, con Marruecos el estado de paz continuada entre ambos países se viene manteniendo desde mediados del siglo XVIII, desde el reinado de Carlos III. Eh, y sin embargo, insisto, lo que queda cuando se piensa en las relaciones históricas entre España y Marruecos parece que es una pátina de estado de guerra casi permanente. Y no es así, ni mucho menos, ¿no? Eso responde a los tópicos, en buena medida. Muy bien, entonces cuéntanos un poco qué relación va a tener España en esta etapa, es decir, desde la conferencia de Algeciras, Mm. ¿en qué consiste? ¿Cómo llega España hasta ahí? Claro, hay hay muchos hechos fundamentales, ¿no? En historia, tú lo sabes bien, Carmen, circunscribir las cosas a un motivo Sí, es equivocarse, ¿no? sí, por supuesto. La Primera Guerra Mundial empieza con el asesinato o como consecuencia del asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo en el verano de 1914. Bueno, mire usted, hay muchísimo más que Claro. se viene arrastrando de mucho tiempo antes, ¿no? El casus belli puede ser ese, pero hay mucho más, ¿no? En el caso de la presencia española en el norte de África, de la relación especial entre Marruecos y especialmente su parte septentrional y España, desde, como tú bien mencionas, la Conferencia Internacional de Algeciras, esta reunión de potencias fundamentalmente europeas que se citan en la ciudad de Algeciras en 1906. Digamos que para llegar a la conferencia de Algeciras y para que España llegue a esa relación especial con Marruecos y viceversa, hay otros detonantes. Uno, en clave nacional, el desastroso, desde el punto de vista político, siglo XIX español, con el remate de la guerra hispanoamericana, la guerra de Cuba, la conocida como Guerra de Cuba, ¿no? De 1898, cuando España pierde los últimos remanentes que le quedaban de su otrora enorme imperio, que no es decir imperio colonial, porque España no ha tenido colonias. España ha sido un imperio a la romana que se ha gestado, se ha construido y se ha desarrollado como Roma construyó el suyo hace más de 2000 años. ¿Cómo es esto? Pues organizando el territorio sobre unas bases administrativas territoriales homogéneas sin desigualdades. Porque si la base administrativa del Estado español hoy, de España hoy, son las comunidades autónomas, las ciudades autónomas, en los siglos XVI, XVII y XVIII, la base territorial administrativa del Estado eran los virreinatos y las capitanías generales. Bien, y virreinato era el Perú como virreinato era Andalucía, virreinato era Nueva España como virreinato era Nápoles, por ejemplo, Cerdeña, por citar algunos, ¿no? El caso es que la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas deja a España muy menoscabada en el ámbito internacional en un momento en el que o se tienen territorios ultramarinos o eres una potencia definitivamente de segundo orden. Eso depende también y bascula sobre las circunstancias económicas, sobre el desarrollo industrial del país, pero la estética imperial del momento hace que esa pérdida para España sea muy grave, muy dolosa a escala internacional. Eso por un lado. Y por otro, es fundamental el acuerdo al que llegan Gran Bretaña y Francia en 1904, conocido como la Entente Cordial, el acuerdo cordial, la Entente Cordiale, por el cual estos dos grandes, históricamente hablando, enemigos, porque Francia y Gran Bretaña se han disputado la hegemonía de Europa, con España, por supuesto, pero también entre ellas desde la Edad Media, ¿no? ¿Qué decir de la Guerra de los Cien Años? ¿Qué decir de los conflictos continuados entre uno y otro poderes europeos desde, bueno, pues como digo, desde la Edad Media? Y sin embargo, en 1904, estos dos grandes, bueno, y las guerras napoleónicas, ¿no? ¿Qué decir de cómo arranca el siglo XIX en Europa, con ese gran enfrentamiento entre el poder continental francés y el poder oceánico inglés, ¿no? Bueno, ¿qué sucede? Que estos dos países llegan a un acuerdo y deciden llevarse bien y organizar el mundo. Es, salvan las distancias, algo parecido en espíritu, cuando menos, al acuerdo al que llegan España y Portugal en Tordesillas en 1494. Es decir, somos las dos potencias hegemónicas, somos los dos poderes que controlamos
en buena medida esto y tenemos dos opciones, o seguir llevándonos mal o bien organizarnos entre nosotros para, asegurándonos esta alianza mutua, tener mucho más poder entre ambos. Eso hará que las cosas cambien definitivamente. En 1885 se había reunido el Congreso de Berlín, las potencias europeas se habían reunido en Berlín para repartirse África. A España le había tocado pues una porción muy pequeña. No, no estamos haciendo aquí apología del colonialismo, estamos únicamente constatando hechos históricos. A España, en ese congreso, en esa conferencia de Berlín de 1885, pues no le toca más que le ratifiquen lo que ya tiene: Guinea Ecuatorial, el Sáhara y algunos puntos muy concretos: Río de Oro, Río Muni, cositas muy pequeñas. ¿Qué va a suceder? Que a raíz de ese Conferencia Internacional de Berlín, Congreso de Berlín de 1885, reparto de África, pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, y finalmente la entente cordial franco-británica, todo se rodeará para que Gran Bretaña y Francia decidan que uno de los últimos territorios que quedan en África, que son estados independientes, el Imperio Cherifiano, el Sultanato de Marruecos, entre bajo la égida de la protección de los poderes occidentales, y para ello organizarán la Conferencia de Algeciras para prevenir que Alemania se haga con el papel predominante en Marruecos, porque Alemania está mostrando desde 1904, 1905 interés en Marruecos. Y a través de esas circunstancias sinuosas se establecerá el protectorado como consecuencia de la Conferencia Internacional de Algeciras, protectorado que será ejercido de manera conjunta por España, fundamentalmente en el norte y una franja estrecha al sur de Marruecos, y por Francia en, digamos, el 80% del territorio del Imperio Cherifiano de entonces. Entonces el protectorado español queda reducido a la zona, a una zona geográfica determinada que dice que es el norte de, sobre todo el norte de Marruecos. Una pequeña franja al sur, lindante con el entonces Sáhara español, y básicamente la parte del León del Protectorado es los territorios del norte desde la costa atlántica marroquí, Arcila, Larache, hasta la zona fronteriza ya con la Argelia francesa. Pues lo has explicado muy bien, muy sintético y creo que ha quedado muy claro. Por eso ahora a mí me interesa saber cuáles fueron los primeros pasos de la arqueología en el norte de Marruecos. Cuéntanos. Espa- España, hemos dicho antes que construye en su día un imperio a la romana, actúa como Roma, integra, es integradora, no es una potencia, no es un imperio colonial al estilo inglés, al estilo francés, al estilo holandés, de exacción de recursos. No se trata de llegar a un sitio y vampirizarlo, ni muchísimo menos. Ese mito, esa falacia de la leyenda negra, ¿no? Del oro que extrajimos de América. Mire usted, la mayor parte de ese oro fantástico se quedó en América en forma de obras públicas, de colegios, de universidades, de hospitales, de catedrales, de administración, de carreteras, de caminos, de puertos, de puentes, de la construcción de un espacio integral tan español, Lima, como Cuenca, tan español, Quito, como Albacete, y tan español, Querétaro o Veracruz, como Cáceres o Cádiz. Bien, en Marruecos, España va a seguir haciendo el mismo papel en la medida en la que las circunstancias lo permiten y también administrativamente hablando. ¿Por qué digo esto? Porque la administración de ese protectorado español se construye como un espacio conjunto donde hay una rama marroquí y una rama española. Hay una administración unificada, pero que tiene un lado marroquí y un lado español. Todo es dual. Compartida, ¿no? Una Claro, administración compartida. exactamente. Y todo es dual. Sí. Todo es doble. Está el alto comisario español y el jalifa, representante del sultán, que siempre es un miembro de la familia entonces imperial, hoy real de Marruecos, y que tiene además el tratamiento de Alteza Imperial, con lo cual, por protocolo, está muy por delante del alto comisario español. Y eso además sirve para, bueno, mantener un equilibrio en beneficio de las autoridades marroquíes, que no es para nada deleznable, hay que tenerlo en cuenta porque la estética de las cosas, y tú lo sabes bien, Carmen, es muy importante. Hay que serlo y parecerlo.
Las maneras hacen al caballero, dice el refrán inglés. Y la estética de las cosas es fundamental, porque claro, de esa manera, imagínate, cuando se encuentra en el alto comisario español, excelentísimo señor, y el jalifa marroquí, Alteza Imperial, el protocolo señala que la autoridad marroquí va por delante de la española. Eso no lo ves tú en ningún imperio colonial, que la autoridad de la potencia europea ceda el paso a la autoridad local. Eso se traduce además, y este prólogo lo hago porque eso se traduce además en lo que toca al patrimonio y a la gestión del patrimonio arqueológico, porque todo se hace desde la perspectiva de la administración y desde la perspectiva de la ley. Tanto así que en España la primera ley de arqueología, hay legislación y normativa sobre patrimonio muy anterior a lo que voy a decir, pero la primera ley de arqueología en España data de 1911. En Marruecos, la primera ley sobre patrimonio es la ley que emite la autoridad marroquí en la zona española del protectorado y es de 1913. Sus tres primeros artículos establecen que todos los tres primeros artículos, eso no está camuflado ahí bajo ningún decreto extraño de todo, de esos que dicen ómnibus, ¿no? No, no, claro y explícito los tres primeros artículos de esa ley, de ese Dahir visirial de agosto de 1913, señalan que todo el patrimonio histórico, artístico, cultural, mueble, inmueble, de toda naturaleza de Marruecos es de soberanía marroquí y no se puede deslocalizar, no se puede llevar a ningún sitio y no se puede expoliar. Y la autoridad española se sujeta a la legislación marroquí. Y ese es el espíritu bajo el cual, bueno, responde a tu pregunta, se desarrolla la gestión del patrimonio arqueológico en el norte de Marruecos, con la permanente constatación de la marroquinidad de ese patrimonio. ¿Y cuáles fueron entonces los primeros pasos de esta arqueología? ¿Cómo es la arqueología del norte de Marruecos a principios del siglo XX? La- Es, eh, eh, sí, estamos en la época en la que Hiram Bingham está encontrando Machu Picchu. sí, Estamos en la época en la que Howard Carter ha descubierto la tumba de Tutankamón. sí. Estamos en la época en la que Malowan, el marido de Agatha Christie, está excavando los zigurats de Mesopotamia. Estamos en el momento de la arqueología Esplendorosa, ¿no? totalmente, de la construcción de una arqueología que en esos momentos se nos revela como una mezcla entre el anticuarismo y la erudición y la aventura. Ese momento tan bien llevado al cine, y no estoy frivolizando, de una manera tan divulgativa como es con la figura del personaje de Indiana Jones, ¿no? Que tan denostado por algunos colegas de mi gremio y sin embargo tan oportuno para mostrar un flash inmediato de cómo es el perfil de la arqueología de ese momento. En Marruecos no hay una excepción. Quiero decir, no se hace una arqueología peor. España no hace una arqueología peor en Marruecos de lo que hacen los ingleses en Egipto, los italianos, los franceses en Túnez y Cartago, los alemanes en el próximo y Medio Oriente, etcétera. No, estamos en ese momento de arqueología romántica, aventurera, anticuaria como tú bien has dicho, esplendorosa, de construcción de esa primera arqueología, a la que, bueno, dirán que no es una arqueología científica, muy bien, pero baste que nos pongamos en otras disciplinas del conocimiento para ver cómo han evolucionado también, cómo ha evolucionado la cirugía, cómo ha evolucionado la arquitectura, cómo ha evolucionado la ingeniería. Eh, ¿Cómo va a empezar materialmente hablando? Pues va a empezar con la figura de César Luis de Montalbán y Mazas, a quien se encarga a finales de la década de los años 10 que realice lo que hoy llamaríamos una prospección arqueológica y entonces llamaban un reconocimiento de determinadas zonas en torno a la ciudad de Tetuán. ¿Por qué la ciudad de Tetuán? Porque Tetuán era la capital del protectorado. Y esas estructuras de gestión del patrimonio en las que se insertará finalmente Montalbán y llegará a ser su responsable, radican en la ciudad de Tetuán. A Montalbán le encargan el reconocimiento de la zona del valle del río Martín, hoy río Martil, río Tamuda para los romanos, y de la zona de Cabo Negro. Y con eso empieza la arqueología de campo en el norte de Marruecos, de una manera bastante racional y bastante lógica, por cierto, haciendo un reconocimiento en extenso de determinadas zonas. ¿La financiación de parte de quién va? ¿De parte de España, de parte de Marruecos? ¿Toda la financiación para esos España. trabajos?
España. España, España. Fundamentalmente, la financiación de la administración en materia de arqueológica, en materia patrimonial, va a venir de la parte española de la coadministración marroquí, de la alta comisaría. Y se generará una estructura bastante compleja. Compleja no digo difícil ni rara, me refiero a articulada, ¿no? Se generará un servicio de arqueología, que primero se llamará Servicio de Arqueología y luego se denominará Inspección General de Excavaciones Arqueológicas de la zona, con distintas comisiones, distintas juntas, distintos comités, toda una administración con sus personajes de arqueólogos, que hemos mencionado a Montalbán, luego mencionaremos a quienes le sucedieron, y desde el punto de vista de la gestión, inserta en las estructuras de la alta comisaría a través fundamentalmente de las delegaciones de cultura y de educación de la alta comisaría del protectorado. Me llama mucho la atención porque en un periodo de esos primeros años del siglo XX, que son años difíciles todavía, ¿verdad? Son años turbulentos, un poco heredados del siglo XIX, que haya ese impulso de la arqueología. ¿Se conoce algún ministro, algún político que impulsó este tema desde el gobierno? Hombre, Sí. y perdona, hay figuras fundamentales, si no ministros de instrucción pública, por supuesto, que es de quienes dependía finalmente. Hay figuras fundamentales en el ámbito de las bellas artes en España, uno de ellos el duque de Alba, Jacobo Fitzjames Stuart y Falcó, padre de la duquesa Cayetana. Bueno, pues don Jacobo, que impulsó la ciudad universitaria, que impulsó tantísimas cosas, o los marqueses, el marqués de la Vega de Armijo, el marqués de la Vega Inclán. eh, Todo ello insertado, fíjate, en la secretaría del rey don Alfonso XIII. Es decir, hay una figura que es muy mal entendida, muy mal comprendida y muy oportunistamente denostada, que es la del rey Alfonso XIII, que bueno, eh, su ámbito, digamos, de acción también tiene que ver con las bellas artes. Hay una red de delegados regios, delegados provinciales, diríamos hoy, de bellas artes en las provincias en España. Uno de esos delegados regios sería Pelayo Quintero, al que llegaremos en breve, porque también fue uno de los responsables de la arqueología marroquí, y la presencia directamente de la jefatura del Estado en este ámbito patrimonial no es para nada desdeñable. Y como digo, pues hay personalidades como como luego las habrá en ámbito, cuando llegue el régimen republicano, caso de Fernando de los Ríos, tal, pero en estos momentos iniciales, esas personalidades que he mencionado, entre otras, son determinantes a la hora de entender qué se está haciendo en materia patrimonial, a la hora de entender, pues qué sé yo, la exposición iberoamericana de 1929 y otras tantas cosas, ¿no? Me parece muy interesante. Mira, una pregunta, pero no quiero que nos desviemos porque vas siguiendo muy bien un hilo conductor, pero estamos hablando de la arqueología en el norte de Marruecos por parte de España. ¿Existió también ese impulso francés en la parte del protectorado francés también en relación con la arqueología? ¿O es que dio la casualidad de que era el norte donde estaban los restos más importantes? Cuéntanos un poco eso, que me da curiosidad. En ese sentido, Francia va un poco a la zaga de lo que está haciendo España. La primera ley marroquí de patrimonio se promulga en el territorio de la zona del Protectorado Español en 1913. La primera marroquí en el territorio del Protectorado marroquí, del Protectorado francés en 1914. Es decir, van renqueando. O sea, que España hace algo, pues Francia va detrás porque no puede ser menos. Cierto y verdad que en trabajo de campo Francia también desarrolla una labor nada desdeñable en ámbito de arqueología prehistórica, por ejemplo, y en ámbito de arqueología romana, recordemos yacimientos como el de Volubilis, ¿no? La gran ciudad Sí. romana de Volubilis, que está dentro de lo que cuadra en el protectorado francés. Pero por mal que nos pese por mal que le pese a algunos, a nosotros evidentemente no, y hablando desde una neutralidad total, no alzando banderas, en ese sentido, Francia, que por supuesto hace también lo suyo, va un poco a la zaga respecto a lo que hace España. Otro sí será que España, como siempre,
pues parezca que hace menos de lo que hace, o la propaganda exterior nos vista y nos pinte como el elemento secundario, cuando no es para nada cierto. Es más, España, por ejemplo, en 1926, el año que viene, se celebrará el primer centenario, crea el Museo Arqueológico de Tetuán, el primer museo arqueológico de Marruecos, anterior al Museo Arqueológico Nacional de Rabat, que sí que creará el sultán en el ámbito del protectorado francés, pero con posterioridad. Con posterioridad. No, no recuerdo ahora si es 1932, incluso cuando se crea el museo. Esto no va de, esto no es una carrera, no va de yo he llegado antes, No, pero pone sobre la mesa cuáles son los intereses, cómo se está trabajando, cuál es la preocupación. ¿Eh? España no expolia el patrimonio arqueológico marroquí. ¿Qué dice la ley marroquí? ¿Que todo es marroquí se tiene que quedar en Marruecos? Pues España lo hace. Y como hay trabajo arqueológico que se está desarrollando y hay materiales que hay que conservar, César Montalbán crea un depósito en 1923 en Tetuán que a partir del cual se genera el Museo Arqueológico de Tetuán, 1926, museo arqueológico que conocerá varias sedes, cosa muy natural en muchos museos arqueológicos, hasta finalmente, en 1939, llegar, 1939, 40, porque se construye en el 39, se inaugura en el 40, llegar a la sede actual, la todavía sede del Museo Arqueológico de Tetuán, en la calle Ben Hossain, justo junto a la antigua Plaza de España, el Feddán, en el engarce entre la Medina y el Ensanche, bueno, siendo, como digo, el Museo Arqueológico más antiguo de Marruecos, el segundo más importante del país aún hoy y el más importante de todo el noroeste de África. ¿Eh? interesante. Y eso no es moco de pavo, con perdón de la expresión. ¿Eh? Muy bien, ¿arqueología de investigación o arqueología de gestión? Cuéntame Pues un poco, ambas, ¿qué diferencia? Ambas. ambas. ¿Qué diferencia hay ahí de La- investigación y de gestión? Claro, cuando pensamos en arqueología, en general, creo yo que el cuerpo social lo que piensa es en el arqueólogo con las herramientas, el pincel, la brochita, allí en el yacimiento, siempre campo, arena, y la arqueología son muchas más cosas. Para que pueda producirse la arqueología de investigación, eso, la excavación, que la arqueología de investigación no es solo la excavación, la prospección también cuenta, la arqueología vertical, el estudio de paramentos, pero para que se llegue al trabajo de campo es imprescindible el trabajo de gestión. Todo el trabajo administrativo, todo el trabajo de cumplimiento de la normativa, el patrimonio en general y el patrimonio arqueológico no es una excepción, se basa sobre cuatro pilares, ¿no? Que son la protección, es decir, el ámbito legal, la conservación, fundamental, la conservación del patrimonio, la investigación, de cabeza, ¿no? Y la divulgación, la difusión. Eso no lo digo yo, estos son principios que se establecen y se ponen negro sobre blanco, bien organizados desde la Carta de Venecia de 1964 y antes aún desde la Carta de Atenas de 1931, que son los dos documentos fundacionales, pues, del ICOMOS, como tú bien decías. Yo formo parte de eso, del Comité Internacional para los Monumentos y los Sitios, que es un organismo asesor de la UNESCO. Y esos son los principios rectores de la intervención, de la acción patrimonial en general y en arqueología también. Pues España no lo descuida. Es interesantísimo ver cómo en España en los años 30 y 40 se está actuando bajo las premisas de esa Carta de Atenas de 1931, que es un documento internacional. Y es interesantísimo ver cómo la Ley del Tesoro Artístico Español de 1933, que es una ley que promulga la República, pero que ya se viene desarrollando y se viene trabajando en ella desde los momentos últimos del reinado de don Alfonso XIII, y que saca el gobierno del bienio cedista durante la República y que se va a mantener prácticamente intocada hasta 1985. Fíjate, es una ley que tiene un embrión en la monarquía de don Alfonso XIII. Una promulgación con la República, pero con el segmento cedista, que va a continuar durante todo el gobierno de Franco hasta la ley española de patrimonio de 1985, que todavía es la que está en vigor. Bueno, pues en esa ley ya se introducen criterios y principios que tienen que ver con la Carta de Atenas. Quiero decir con esto que no se excava a tonta y a loca, que no se va, venga, vamos a hacer excavaciones y vamos a ver qué es lo que... No, no, todo está gestionado, todo está planificado, todo está organizado y hecho con cabeza, tanto durante la monarquía alfonsina, como durante la República, como durante los momentos finales del protectorado, hasta los años 50.
Muy bien. Y en esos momentos que estamos en los principios, ¿no? Que se empieza a excavar, ¿qué relación tiene esa arqueología de Marruecos con lo que se está haciendo en España en el mismo área? Pues toda, toda, desde el punto de vista metodológico, del punto de vista epistemológico, del punto de vista de cómo se trabaja, en Marruecos Montalbán está trabajando pues como trabajan, pues qué sé yo, José Ramón Mélida en Extremadura, en Mérida, o como trabaja Román García Soria en Cabeza del Griego, en Segóbriga, en Cuenca, o como trabaja Pelayo Quintero en Cádiz, o como trabaja Blas Taracena, quiero decir, estamos en ese mismo horizonte, o como trabaja Schulten, Bonsor, Schliemann, bueno, Schliemann en Troya y antes, pero bueno, como trabajan Ya. Cabré, todos, ¿no? Es la arqueología del momento. Y bueno, hay arqueólogos mejores y peores, como hay, ¿qué digo yo? Claro, Dentistas mejores y peores. Pero estamos en ese mismo nivel, tanto desde el punto de vista del trabajo de campo como desde el punto de vista del trabajo administrativo. Y es más, hay que tener en cuenta que para que, como muestra un botón, como lo que está encontrando y los informes que está haciendo César Montalbán resultan tan sorprendentes, le mandan a un inspector. Le mandan a un inspector para, que es don Manuel Gómez Moreno, padre de los estudios arabistas en España, catedrático en Granada, un sabio de todo punto, y mandan desde Madrid, se manda desde Bellas Artes, del Ministerio de Instrucción Pública de Madrid, mandan a don Manuel Gómez Moreno a Marruecos para que inspeccione. Pero es que eso es normal. En todas las excavaciones, yo acabo de terminar de dirigir una intervención arqueológica y he tenido un arqueólogo claro. inspector de la Junta, es una arqueóloga inspectora en este caso. Quiero decir, pues a Sí. Montalbán igual, le manda un inspector y el inspector, que es Gómez Moreno, don Manuel Gómez Moreno, pues hace un informe diciendo que lo que dice Montalbán es que va a misa, que no dice ningún disparate, que efectivamente los descubrimientos que está haciendo y la investigación que está haciendo es fetén y que no hay problema, ¿no? ¿Y qué es lo que primero que se encuentra allí? ¿Qué se encuentra en los primeros, en qué momento se encuentran los primeros hallazgos? ¿Y esos hallazgos se esperaba encontrar? Es decir, ¿había ya una Ah. hipótesis de lo que se iba a encontrar o fueron un poco? Cuéntanos un poco eso, porque me resulta muy interesante. Enseguida, Montalbán, enseguida, en ese reconocimiento que hace del Valle del Río Martín y de la zona de Cabo Negro, enseguida reconoce estructuras de época romana y las identifica. O sea, Ah, él reconoce estructuras de distinta naturaleza, fortines, por ejemplo, espacios defensivos, porque claro, el limes romano pues va por ahí, va por el río claro, Martín, va al sur de Tetuán. El limes romano en el norte de África hay zonas en las que está muy pegado a la costa, son 50 100 kilómetros al interior, no más, ¿no? Y en algunos casos, ¿no? Y esos primeros reconocimientos no se iba a tiro hecho en general, pero sí que hay no diré una excepción, pero una circunstancia especial. Hay una ciudad, había una ciudad mencionada por Plinio, la ciudad de Tamuda, mencionada por Plinio, el tratadista, el geógrafo, el historiador romano que escribe la historia natural, que es Plinio el Viejo, tío de Plinio el Joven, que hizo el panegírico de Trajano, Plinio el Joven, que fue gobernador en Asia Menor, íntimo amigo de Trajano. Pues Plinio el Viejo, que fue el almirante de la flota del Miseno, que murió en una operación de rescate en el Vesubio y que era un geógrafo, un intelectual, un enciclopedista, él en su Historia Natural menciona en el libro quinto, capítulo 18 de la Historia Natural 5:18, menciona, entre otras ciudades del norte de África, la de Tamuda y la sitúa en las inmediaciones de lo que luego, andando el tiempo, sería la ciudad de Tetuán. Y la ciudad de Tamuda es una de esas ciudades romanas perdidas, que sigue habiendo ciudades romanas mencionadas por unos u otros autores que no se han identificado. Pero tenemos ruinas, vamos a decirlo así, que pueden tener toda la pinta de corresponder a esas ciudades, naturalmente. No es que hayan desaparecido. Bueno, pues una de esas ciudades perdidas era la de Tamuda. Montalbán la identifica correctamente frente a lo que sucede con distintos investigadores, algunos fundamentalmente franceses, un par de investigadores franceses, algún italiano, que habían hecho una identificación incorrecta de Tamuda, relacionando a Tamuda con la propia Tetuán. Y es Montalbán el que identifica correctamente a Tamuda, estableciendo que Tamuda
se corresponde con lo que hoy es el yacimiento arqueológico de Tamuda, con las ruinas de lo que entonces en Marruecos llamaban, en la zona de Tetuán lo llamaban el castillo portugués, la fortaleza portuguesa, el Suyar al portugués, que estaban al otro lado del río Martín, frente a la ciudad de Tetuán, alejado 4 o 5 kilómetros de lo que es el casco histórico de la ciudad de Tetuán, había unas ruinas que la historiografía tradicional tetuaní y la tradición en la ciudad de Tetuán identificaban como unas ruinas de un castillo portugués. Y no era un castillo portugués, es un castellum romano. Y es Montalbán quien hace esa correcta identificación. En ese caso, casi me atrevería a decir que Montalbán iba con Plinio en la mano, con la fuente clásica en la mano, en un alarde de erudición por parte suya, iba buscando la identificación de esa ciudad, cosa, mérito que corresponde a César Luis de Montalbán. Es una ciudad romana, entonces, ¿no? Es Es un campamento, Civitas, es un campamento militar un que campamento militar, qué que interesante. deviene Castellum, se Sí, fortifica porque se convierte en un acuartelamiento permanente. Estamos hablando del siglo primero, desde la conquista del reino de Mauritania, conquista que la empieza el emperador Calígula y la culmina su tío y sucesor Claudio, año 40, 41, 42 después de Cristo, hasta el definitivo abandono de ese emplazamiento defensivo, posiblemente siglo quinto, sexto quizá después de Cristo, con la crisis de los vándalos y demás, ¿no? Posiblemente fueran los vándalos los que acabaran con ese espacio, eso lo han estudiado colegas de las universidades de Cádiz y de Huelva. Eh, ese campamento romano deviene en Castellum, como digo, y el Castellum se convertirá, andando el tiempo, en una ciudad. ¿Por qué? Claro, porque sin dejar de ser una instalación defensiva, fíjate qué cosa más curiosa, los legionarios, los soldados viven dentro del Castellum, pero sus familias están fuera, extramoenia, claro. extramuros, en la Canava, que es el barrio exterior, que es tan grande o más que el Castellum, y que evidentemente en caso de alerta la gente pues se refugia en el Castellum, que está a escasos metros de distancia. Y ese Castellum de Tamuda se superpone a una antigua ciudad mauritano púnico-mauritana, una de las capitales del reino de Mauritania, que era la ciudad de Tamuda, solo que cuando Roma conquista el territorio, la destruye, la quema, la arrasa y sobre la ciudad, y cambiándole la traza urbanística, el trazado de las calles, es una ciudad helenística con trazado en damero, calles, trazado ortogonal, con las calles en paralelo y perpendiculares las unas a las otras, siguiendo el modelo de Hipódamo de Mileto. Como sabes, pues Roma, como muestra de poder y de conquista, lo que hace es que establece un asentamiento, en este caso militar, pero alterando el eje de la ciudad, como forma de hacer ver que lo anterior ha pasado y que ahora este es el nuevo poder establecido en la zona. Yo me puedo imaginar a Montalbán con su equipo trabajando y yo me pregunto, ¿cuándo se comenzaron a ver los primeros frutos? Es decir, ¿cuándo? Porque claro, la Pronto. arqueología es un proceso muy lento, ¿no? Lo estamos viendo aquí en Bolonia, ¿no? Eh, Y que tenemos cerquita unas excavaciones maravillosas, pero sin embargo los frutos como van poco a poco, ¿no? Los años que lleva. ¿Cuándo Pronto, pronto. realmente él ve, exacto, cuándo él ve los frutos? En Esta más, gente era de otra pasta, Carmen. Esta sí, gente, ¿no? con todo mi respeto para mí mismo y el resto del gremio, esta gente eran de otra pasta. Era Montalbán, es fascinante, Quintero es apabullante, es que es otro rollo, es otra, perdón por decirlo así, es que es otra gente. Son lo que llamaríamos workaholics, adictos al trabajo, disfrutando con lo que hacen en un estado que he dicho que estamos que no había guerra entre Marruecos y España, pero sí había una situación de guerra en la que si quieres podemos también hacer alguna pincelada. Enseguida claro, Montalbán centra sus esfuerzos en Tamuda. Montalbán, de una manera muy inteligente, a mi modo de ver, centra el esfuerzo en Tamuda. ¿Por qué? Porque él necesita, como le pasa a cualquiera, mostrar resultados, como tú bien estás señalando. Por eso hay imágenes de Montalbán con el alto comisario español de esa fecha, el general Sanjurjo, con el visir, es decir, el jefe del gobierno del Magzen, incluso con el jalifa, porque lleva a las autoridades a ver los yacimientos para sensibilizar al poder respecto al patrimonio arqueológico. Y para eso necesita resultados, y por eso monta, si la primera prospección arqueológica la hace en 1919, la primera vez que mete la picola en Tamuda es 1920 y ya en 1923 tiene un almacén que en el 26 se convierte en museo. Imagínate si Madre, estaba frenética.
Una cosa verdaderamente apabullante. ¿Por qué? Pues porque, claro, tiene la capacidad para hacerlo y la necesidad de hacerlo. Y lo Claro. hace. Y lo hace. Y bueno, has comentado así un poco, pero rapidito porque nos quedan muchas cosas. Mm. Mm, ¿Cómo los conflictos que hubo la semana trágica, el conflicto luego del 21 entre España y Marruecos, cómo incide en este proceso y en este trabajo de la arqueología? ¿Cómo Claro. influye? En Marruecos, lo que sucede es que una parte del territorio del norte, fundamentalmente el Rif, hay varias provincias en el norte de Marruecos que están dentro del ámbito del protectorado español. Tánger queda como ciudad internacional porque Inglaterra no quiere ni que España ni que Francia se hagan con el control del gran puerto tangerino. Y las provincias de La Yebala, La Gomara, el Lucus, el Rif y el ámbito oriental de Nador son la vertebración territorial del territorio. Bueno, pues en el Rif hay un movimiento independentista muy fuerte contra el sultán y contra el sultanato de Marruecos, liderado por varios jefes, varios cabecillas, el más quizá sonado y de los cuales sea Abdelkrim. Abdelkrim el Yataví, o Abdelkrim el Jatavi, que es quien más duramente hará la guerra contra Marruecos. Lo que pasa es que España, en virtud de los acuerdos de la Conferencia Internacional de Algeciras y del volumen de intereses creados, porque eso es innegable, se verá en la tesitura de tener que defender, como ha firmado y se ha comprometido a hacer en Algeciras en 1906 y empieza a hacer a partir de 1912, momento de implementación efectiva de la estructura del protectorado. España tiene que defender la unidad del imperio cherifiano, la unidad de Marruecos y la soberanía del sultán, la integridad de Marruecos y la soberanía del sultán, que es soberano en Marruecos pese al protectorado. ¿Qué sucede? Que no es una guerra entre Marruecos y España, es una guerra de independencia del norte de Marruecos contra el resto del país, en la cual tiene que intervenir primero España y luego Francia para defender la integridad del sultanato y la autoridad del sultán. ¿Todo eso cómo se traduce en materia arqueológica? Bueno, pues los diarios de Montalbán nos cuentan cómo excavaban a tiros en el yacimiento de Tamuda, porque toda esa zona, después del desastre de Anual, se convierte en frente de guerra. Claro. Es impresionante. Además, el yacimiento arqueológico de Tamuda es un espacio militarizado con baterías de artillería, con una torre defensiva que construyen los zapadores del ejército español sobre una torre romana. Eso fue muy divertido porque lo identificamos la torre española de defensa, que se ve en algunas fotos de la época, que España la tiene que volar entera cuando abandonan Tamuda los soldados españoles, los militares españoles, para replegarse hacia Tetuán, de esos 4 o 5 kilómetros hacia la posición defensiva tetuaní. Esa la construyen los militares españoles sobre los restos de una torre romana. Y esa identificación no estaba hecha, y cabe decir que la identificación la realizamos un equipo en el que yo estaba integrado, dirigido por el profesor doctor don Juan Campos Carrasco, catedrático emérito hoy de Arqueología de la Universidad de Huelva, el profesor Javier Bermejo, profesor titular de Arqueología de la Universidad de Huelva, el profesor Javier Verdugo, del mismo grupo de investigación de la de Huelva, y yo mismo, que aporté la información historiográfica que confirmaba efectivamente que la torre española estaba sobre los cimientos y sobre lo que quedaba de la estructura de la torre romana. Es decir, 2000 años después, o 1900 años después, la misma situación defensiva y las mismas necesidades defensivas con la tecnología de la época. ¿Qué va a pasar? Que Montalbán va a tener que abandonar el yacimiento arqueológico de Tamuda porque es insostenible, porque es campo de batalla, literalmente, y porque finalmente caerá en manos de los rebeldes rifeños ese espacio del yacimiento arqueológico. ¿Y qué hace Montalbán? ¿Se va a su casa? No. ¿Se vuelve a España? No. ¿Se queda en su despacho de la alta comisaría? No. Se va a la zona occidental, a la zona de Larache, de la ciudad de Larache, donde está el yacimiento de Lixus, un yacimiento magnífico, espléndido, desde la prehistoria hasta época tardorromana, con unas facies, una potentísima fenicio-púnica y romana, y se pone a excavar en Lixus porque está lejos del frente de guerra. Es decir, yo no puedo trabajar aquí, pues me voy a donde puedo trabajar. A mí no le afecta la guerra, es impresionante, porque otro, vamos, yo no me imagino excavando a tiro
que menos que te agobie, que te deprima. Pues no, no, no. Este señor, que había sido militar, todo hay que decirlo, tenía una carrera militar a las espaldas, no se arredraba. Lo que pasa es que cuando ya fue insostenible en la posición de Tamuda y hubo que abandonarla, el hombre pues se fue a excavar a la zona del Arache, yacimientos como el del Ixus o como el del Cromlech de Ensora, cercano también al Arache, y sigue trabajando, o sea, sin ninguna interrupción en su trabajo. Una figura extraordinaria, sin lugar a duda, la de Montalbán, pero hay también otra figura que nosotros queremos mucho, que es Pelayo Quintero, Sí, porque así es. Pelayo Quintero fue el tercer director de la Real Academia Hispanoamericana. Era Así es. un hombre muy brillante que tenía muchísimo prestigio y había llegado a Cádiz y se va a incorporar, bueno, pues a todas las instituciones importantes que hay Todo. en Cádiz. Realiza en Cádiz una labor que ahora nos contarás. Y como director de la academia, la verdad es que le dio un impulso a la Real Academia Hispanoamericana tremenda, porque él, bajo su dirección, se crearon sesiones en Hispanoamérica, en México, en Guatemala, en Perú, en Filipinas, y fue un hombre, la verdad, de una laboriosidad, como has dicho antes, tremenda. Cuéntanos un poco, Pelayo Quintero, y su relación con la arqueología marroquí. Porque él llega a Cádiz porque va destinado como director del Museo Gaditano, De Bellas Artes. exactamente, del Museo de Bellas Artes. Cuéntanos un poco de Pelayo Quintero. Quintero es una constatación, y voy a decir una cosa en tono jocoso, de que a los de Cádiz nos pasa como a los de Bilbao, que nacemos donde nos da la gana. O sea, los gaditanos nacemos donde nos da la gana. Y Quintero es un gaditano que nace en Uclés, en la noble villa de Uclés, provincia de Cuenca. Me vas a permitir que desde aquí haga un saludo especial a la villa de Uclés, a los ucleseños, su ayuntamiento y sus vecinos, Claro. como peseño adoptivo que soy, tengo el enorme, inmenso honor de haber sido nombrado hijo adoptivo de la Villa de Uclés. Y claro, es algo que llevo muy, muy, muy adentro y muy, muy, muy a gala. Entonces, un saludo a mis paisanos ucleseños desde, desde este sur al que Quintero tanto amó. Quintero se enamora de Andalucía de muy jovencito y se enamora de Cádiz de muy jovencito. Hace un periplo por Cádiz, él se forma. Él es hijo de la aristocracia menor castellana, de una familia de hidalgos, liberales. Claro, un liberal cae en Cádiz, cae en su sitio, Cae de pie. cae de pie, cae en su sitio. Claro, su familia eran todos liberales isabelinos. Entonces, claro, su padre había sido gobernador civil de Cuenca con doña Isabel II. Su abuelo, juez togado militar. Su abuelo Navarro, Policarpo Atauri, juez togado militar. Entonces, tenía una tradición militar en la familia, pero que no solamente se limitaba al Sí. oficio de armas, como fue el caso de su hermano Manuel, que fue militar. Él, su padre, pues lo destinó, la familia lo destinó a hacer derecho. Tuvo un hermano diplomático que murió pronto, tuvo este otro hermano militar. Y él estaba destinado pues a ser abogado. Pero como a él lo que le gustaba era la historia y las bellas artes, pues hizo derecho, hizo historia e hizo bellas artes. Estoy hablando de los títulos actuales para no meternos en el Sí, fárrago de los que sí, serían los títulos decimonónicos, porque Quintero claro, nace en 1867, Montalbán en sí. 1876. Fíjate que le bailan los años a uno y otro, ¿no? 6776. Bueno, pues Quintero, que nace en Uclés en 1867, llega a Cádiz en 1893, comisionado por la Real Academia de la Historia, por el padre Fidel Fita, en ese entonces, no sé ya si era director de la academia o todavía era anticuario perpetuo, pero vamos, en virtud de uno u otro cargo, porque primero fue anticuario perpetuo y ya luego fue presidente de la academia, el padre Fita lo manda a Cádiz a hacer unos calcos y unos dibujos de materiales arqueológicos romanos y de epígrafes romanos. En esa fecha se acaba de crear el Museo Arqueológico de Cádiz, al calor del descubrimiento del sarcófago masculino, que apareció, como sabes, en la Punta de la Vaca en 1887, y Quintero, claro, llega a Cádiz y se queda prendado de Cádiz. O sea, yo me lo imagino a este chaval que llega a Cádiz, pues que tiene veintitantos años, que acaba de terminar la carrera, en la flor de la edad, y llega aquí y dice, yo no me quiero ir, pero se tiene que ir. Y luego el resto, durante unos años, hasta 1904, 1906, durante esa década, su vida es un volver al sur. Aprueba unas oposiciones de bellas artes,
Él será catedrático de dibujo en la Escuela de Bellas Artes de Cádiz finalmente y pasa por provincias como la de Granada, Sevilla o Málaga, combinando las bellas artes con el trabajo arqueológico. En Sevilla, por ejemplo, se le encarga un estudio sobre los mosaicos de Itálica. Y en Sevilla entra en contacto pues con la gran sociedad sevillana que la condesa de la gente del el entorno de la condesa de Regla, de Lebrija, perdón, doña Regla León Manjón, condesa de Lebrija, con las colecciones, en fin, entra en contacto con la gran sociedad sevillana que de una forma u otra está teniendo que ver con la arqueología italicense. Granada, Málaga, docencia, Bellas Artes, hasta que llega a Cádiz y como tú bien dices, pronto, muy pronto, se hace con la dirección, lo nombran director del Museo de Bellas Artes, no del Museo Arqueológico, del Museo No, de Bellas Artes. bastante. Y a partir de ahí ya todo. Presidente de la Academia Hispanoamericana de Cádiz, presidente de la Academia de Bellas Artes de Cádiz, delegado regio de Turismo, delegado regio de Bellas Artes, presidente de la Comisión Provincial de Monumentos, director de la Escuela de Bellas Artes. ¿Y en qué momento él se incorpora a la arqueología marroquí? Porque él que sustituye a Montalbán, Quintero es un liberal de Sagasta. Quintero trabaja estrechamente con Álvaro Picardo, concejal que fue de Cádiz, con don Cayetano del Toro, alcalde y presidente de la Diputación. Quintero está detrás de que se termine la Plaza de España. Como presidente de la Comisión Provincial de Monumentos, su firma y su acción directa son imprescindibles para que Cádiz tenga, por ejemplo, el Castillo de San Marcos del puerto de Santa María con la intervención que se hace en su época de la mano de Quintero y de Hipólito Sancho de Soprani. La Plaza de España de Cádiz, el Teatro Falla de Cádiz, con Felipe Barzuza, con Álvaro Picardo. Todo esto no existiría como lo conocemos si no hubiera sido por Pelayo Quintero. El lapidario de los padres doceañistas de San Felipe Neri en Cádiz. Entonces, la placa del Comodoro Rivadavia en el Consulado de Argentina y muchísimas otras cosas en las que Quintero tiene todo que ver. Quintero es un liberal constitucionalista, doceañista, americanista y profundamente monárquico. Es uno de esos hombres del rey. Hemos mencionado antes al Duque de Alba, al Marqués de la Vega Inclán, al Marqués de la Vega de Armijo, a estos personajes que tienen una conexión directa con la corona y que están repartidos por la geografía nacional, velando por el patrimonio histórico, velando por el patrimonio arqueológico. A Pelayo Quintero la guerra civil le coge con el pie cambiado, porque siendo una persona de un segmento liberal, para él todo lo que tenga que ver con el fascismo italiano, para él es absolutamente extraño, extemporáneo y no tiene que ver con la tradición española, porque él es un hombre de la Restauración, monárquico alfonsino, su familia fueron monárquicos isabelinos. Claro, él se queda sin sitio en Cádiz, sin sitio ideológico, sin sitio social y va a hacer hasta cierto punto un represaliado. Ojo, que la represalia consiste en que lo mandan a Marruecos y lo ponen al frente de la arqueología del en qué norte de año lo África. mandan a Marruecos? ¿En qué año? 39, treinta Ah, y nueve. después de la guerra. En el 39, en julio del 39, sale él de Cádiz para ¿Qué se Marruecos. le conoce? ¿Qué hallazgos hace él en Marruecos? En Marruecos él lo pondrán al frente de la arqueología del protectorado, será el director de la Inspección General de Excavaciones de la zona, que sustituye al servicio de excavaciones del protectorado. Él sustituirá a Montalbán. Montalbán, que era republicano, Montalbán, que era masón, fue encarcelado, fue represaliado, estuvo condenado a muerte, no lo mataron, pero lo tuvieron casi 2 años en la cárcel, de 1936 hasta el 38, si no recuerdo mal, y Quintero quedará al frente de la estructura y él repescará de la mano de otro gaditano, un gaditano de Jerez, don Tomás García Figuera, repescarán Tomás García. a Montalbán, lo pondrán al frente de la arqueología de la zona occidental del protectorado. Montalbán, que tanto había trabajado en Larache y en Sora, lo dejarán trabajando allí en unas no muy buenas condiciones. Montalbán terminará huyendo a Tánger en 1945 tras la guerra mundial, porque no fue bien tratado, no por Quintero, no por Quintero, que en fin, No fue es una cuestión de reconocido represalias como... políticas. No, Ya, ya. no, no fue reconocido, fue apartado, no fue bien, fue maltratado, fue tratado mal, lo condenaron a muerte, imagínate. Pero, volviendo a Quintero, Quintero se ocupará del ámbito de la gestión y en el contexto del trabajo inmediato, del trabajo de campo, él centrará sus esfuerzos en el yacimiento arqueológico de Tamuda. En Ah, Tamuda, en el también yacimiento en que había Tamuj. sido excavado, claro, el yacimiento que había sido excavado primero por Montalbán, identificado por Montalbán,
es donde Quintero dará el do de pecho en lo que toca a su trabajo de campo. ¿Por qué? Hay que pensar que Quintero, cuando llega a Marruecos, tiene 60 y... Bueno, pues si nació en 1867 y llega allí en 1939, es un hombre, pues, Mayorcito ya. septuagenario. Tiene 72 años cuando llega a Marruecos. Es que para esa época y para ese momento es una edad. Una Entonces, edad, una edad. él tiene las capacidades físicas que tiene. De hecho, va a fallecer en 1946, víctima de una enfermedad, y centra su trabajo de campo en el yacimiento de Tamuda, donde excavará en las campañas de 1940, 41, 42, 43, 44 e incluso 45, estando ya muy enfermo y abocado a una muerte que le llegaría en octubre del 46. Pero su Y trabajo de campo se centra en el yacimiento arqueológico de Tamuda. he leído en tu libro que tiene otros yacimientos arqueológicos como son Lixos, Mazora, esos trabajos que fueron posteriores Bueno, como decíamos, como venimos diciendo, en esos trabajos centraría su interés Montalbán a tras Montalbán tener que también. abandonar. Sí. Claro, cuando Montalbán tiene que abandonar Tamuda por Ah, causa de la vale, guerra, vale. se centra en la parte occidental y va a excavar Todo eso. en los enormes, importantísimos yacimientos de Lixus y de Emsora, entre otros. Hay reconocimientos en sitios como La Graciosa, en Cabo Negro, que decíamos antes. Pero pensemos que es una arqueología muy limitada porque en lo humano son muy pocas personas, es un territorio extensísimo y los presupuestos son los que son. O sea, que estamos hablando de que ahí hicieron verdaderas virguerías teniendo en cuenta los dineros de los que disponían y los pocos que eran, ¿no? Bueno, pues ya tenemos que terminar. Yo estoy disfrutando muchísimo escuchándote, la verdad, y en esta lección magistral que nos estás dando. Pero yo te quería preguntar, siempre he oído que Pelayo Quintero estuvo siempre muy curioso por encontrar el sarcófago femenino y que lo encontraron una vez que se murió debajo de los cimientos de su casa. ¿Eso es cierto? Eso es cierto, Es eso es cierto. cierto. Es Madre. matizable, es matizable. A Sí, ver, ¿a qué me refiero? El sarcófago masculino aparece en 1800. De los dos sarcófagos antropomórficos que se sí, conservan en el sí. Museo Arqueológico Provincial, el Museo Provincial de Cádiz, que son verdaderas joyas y Ollas, que son desde luego. ejemplares únicos del arte fenicio púnico. Estamos hablando de elementos del siglo sexto, quinto, cuarto antes de Cristo, grosso modo, estoy hablando con un trazo muy grueso, ¿no? Pero son sarcófagos cuyos paralelos, la mejor colección de estos sarcófagos está en el Museo de Beirut y luego en el Louvre, ¿no? Son sarcófagos de la realeza fenicia. Ahí estamos hablando de personajes de la Ilustre. realeza. No, nos pueden estar hablando de monarquía en Cádiz, son cuestiones que están muy sujetas a debate, muy Sí, revisadas, sí. pero estos son los posicionamientos tradicionales, ¿no? Historiográficamente hablando. El masculino aparece en unas obras, en un desmonte en 1887, en la Punta de la Vaca, cuando se estaba haciendo una obra para una exposición marítima internacional en terrenos donde luego se construirán los primeros astilleros contemporáneos de Cádiz, ¿no? Estamos hablando de la época de Echevarrieta y Larrínaga, del Marqués de Comillas. Vale. Quintero no es que estuviera obsesionado con encontrar otro sarcófago, como dice la literatura, como dicen Fernando Quiñones, Pilar Paz Pasamar, Felipe Benítez Reyes, que son quienes han creado la proyección de Quintero en el imaginario colectivo gaditano. Sí. Quintero lo que sí sostenía es que si había un sarcófago tenía que haber más, Ah, que era imposible que hubiera solo uno, claro, porque si había una sociedad gaditana, claro, gadirita, fenicia y una economía que permitía que hubiera ese sarcófago, claro. tenía que haber más, que no podía haber uno nada más. Esa sí era su obsesión, en el sentido de insistencia, de no puede haber solo uno, tiene que haber más. Y se Luego, encontró debajo de su casa. el guiño del destino es que se encontró en la vertical de su casa, a Qué varios metros de barbaridad. profundidad, O sea, que estuvo en toda la la vida avenida. conviviendo con el sarcófago. Claro, imagínate tú eso lo que ha dado en la poesía. Hombre, ya me Madre gustaría a mía. mí, ya me gustaría a mí, siempre lo digo, que, hombre, como pequeño ser humano que soy, tener algo de posteridad que se me recuerde y que mi posteridad dependa, pues, de escritores como Pilar Paz, como Felipe Benítez Reyes, ¿Verdad? como Fernando Quiñones. Hombre, por favor, eso es un lujazo. ¿Qué pasa? ¿Que Quintero estaba obsesionado con el sarcófago femenino? No, Quintero insistía en que tenía que haber más sarcófagos de esa naturaleza, porque no le entraba en cabeza como historiador, como arqueólogo, que solo hubiera uno. Hay que Claro. tener en cuenta, no quiero cerrar sin decir, que el primer historiador y arqueólogo científico, académico,
que defiende que Cádiz es trimilenaria es Pelayo Quintero. Madre mía, qué maravilla. El primero que, no por aquí, por allí, no, no, el primero que dice, mire usted, lo dice Velleio Patérculo, este historiador romano, galo, de época de Augusto, pero es que tenemos pruebas suficientes desde el punto de vista arqueológico, y si no pruebas, indicios, como para sostener que Cádiz es una ciudad trimilenaria. El primero que, siendo un historiador como tal, académico, científico, el primero que lo sostiene es Pelayo Quintero Atauri. Y eso es un Fenomenal. meritazo, Carmen, es un Pues meritazo. muy bien, pues te agradezco tu lección magistral, Vamos, fantástica. a Yo ti, a ti. he disfrutado muchísimo, pero muchísimo, Manuel, y yo estoy segura de que los oyentes van a disfrutar tanto como yo he disfrutado. Entonces, bueno, te agradezco y de nuevo te doy las gracias. A ti, Y a ti. queridos amigos, yo espero que siempre decimos, la historia de España tiene luces y sombras. Evidentemente hoy es una gran luz, ¿eh? Es una gran luz. El profesor Parodi nos ha iluminado de la importancia que para España tuvo la cultura. Eso es muy importante. Mm. El esfuerzo que se hizo, estos grandes personajes, estos grandes arqueólogos. Es una gran luz la que hemos estudiado hoy, la que nuestro profesor, nuestro querido invitado, nos ha dejado para nuestro conocimiento y para el recuerdo. Queridos amigos, espero que paséis el mejor domingo del mundo y os espero en el próximo programa. Muchísimas gracias, Manuel. Que tengas Muchas un buen gracias. día. Muchas gracias, Carmen, igualmente. Un placer. Muchas gracias.